Con 43 marca el reloj en este viernes 3 de diciembre. Y bueno, luego de los resultados en primera vuelta, José Antonio Kast se vio en la obligación de hacer cambios a su equipo económico, el cual está actualmente liderado por 8 personas. Y ya hay algunos ajustes. Por ejemplo, habrá reducciones tributarias solo en la medida que el crecimiento lo permita y la sostenibilidad fiscal será prioridad. Hoy y mañana el candidato daría a conocer el documento final con las propuestas. Bueno, conversaremos de esto con Alejandro Alarcón, economista, docente de la Universidad de Chile, quien fue asesor económico de Sebastián Sichel. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido. Hola, Macarena, buen día, buen día. Buen día, Alejandro. Hola, Federico, Mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias. Alejandro, ¿nos puedes hacer un breve resumen de lo medular de las medidas iniciales, del programa inicial de José Antonio Kast, que todos sabemos que iba más bien dirigido a un nicho de extrema derecha o de superderecha, de lo que hoy día se está conformando, qué cosas ha aceptado del programa Sebastián Sichel, cómo se ha moderado o morigerado el programa de José Antonio Kast? No sé si, yo sé que es largo, pero te pido ahí que nos hagas en honor al tiempo. Claro, los principales, claro, un guiño ahí, un súper resumen. Yo creo que voy a ponerlo en simple. Yo creo que hay dos áreas. Una, uno puede advertir, una claramente en el tema valórico, por ejemplo, dijo lo del Ministerio de la Mujer, que fue una cuestión muy polémica, que eso ha quedado descartado absolutamente, que va a haber eliminación del Ministerio de la Mujer. Y que son muchos temas, por eso yo te quiero centrar contigo en lo económico para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, y en lo económico yo creo que es el reconocimiento que antes de hacer cambios tributarios hay que hacer un agudo balance de lo que necesita el país. No se pueden reducir impuestos si no se saben cómo se van a financiar los gastos que están comprometidos y que hay una situación que nos puede llevar a una situación peor. Yo, como te dije la otra vez, Federico, yo creo que esta estabilidad fiscal es uno de los pendientes más importantes que tiene el país, como en otras latitudes, pero es un pendiente muy importante. Entonces, la búsqueda de la estabilidad fiscal, yo creo que no lo había nombrado la otra vez, es una de las señales más importantes. Y en ese sentido hablo de la palabra sostenibilidad fiscal. ¿Podrías hacernos como una bajada del concepto? ¿A qué se refiere? La sostenibilidad fiscal se resume en encontrar financiamiento para un programa de expansión fiscal y que no se traduzca en definitiva en mayor deuda pública o tasas de crecimiento de deuda pública que no se pueden sostener. ¿Por qué no se pueden sostener? Y es importante tu pregunta. ¿Por qué no se pueden sostener? Porque para poder sostener el endeudamiento tú necesitas acreedores. Y si los acreedores no te dan los recursos, o no te los prestan, mejor dicho, el programa cae. Y por lo tanto eso se llama un default. Y ahí estamos en una situación muy grave para cualquier economía. Alejandro, bueno, estamos conversando para los que se van incorporando a la audiencia con Alejandro Alarcón, economista, docente de la Universidad de Chile, fue asesor económico de Sebastián Sichel. Y Alejandro, ¿tú estás incorporado ya en el nuevo equipo que conformó el candidato Kast? No, yo... ¿Fuiste invitado a participar? Oye, yo no quiero hablar de ese tema. Yo ya hice mi aporte público cuando apoyé a Sichel, ¿no es cierto?, que ayudé a construir su programa económico con otros 16 colegas, y ahí dije definitivamente yo me retiro a mis cuarteles de invierno y por lo tanto no voy a participar en esto. Alejandro, pero a ti te gusta la cosa pública, eres economista, manejas muy bien estos temas, entonces yo te voy a pedir que profundicemos un poquito sobre cuáles son los desafíos, los principales desafíos económicos que le va a tocar al próximo gobierno, sea electo Gabriel Boric o sea electo José Antonio Kast. Bueno, yo creo que hay dos desafíos. Uno lo nombré, que es buscar una estabilidad fiscal, que aludía Macarena, ¿no es cierto?, la estabilidad para que el país pueda seguir recibiendo los aportes desde el exterior.
los acreedores externos, el problema que lo vamos a sintetizar, el problema que tiene Argentina, por ejemplo. ¿Te refieres a la inversión externa? Me refiero a inversión, me refiero a capital, a préstamos también. A préstamos, me refiero a todo tipo de financiamiento que no se genera en el país. Ese es uno, pero el otro gran desafío es la reactivación de la economía. Porque hemos vivido en una especie de sueño que estamos creciendo al 15% según el último IMASEC, y seriamente eso no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque primero está la famosa base de comparación que ya sabe todo el mundo, pero segundo, porque ese crecimiento se produjo sobre la base de algo que los economistas llamamos consumo transitorio. ¿Por qué transitorio? Transitorio porque no es permanente, y eso quiere decir que no se puede sostener a menos que haya un crecimiento de la capacidad de producir de la economía, y eso se logra con inversión. Yo estoy muy ansioso de ver los datos que va a traer el próximo informe del Banco Central respecto a la inversión. No tenemos, mis cálculos privados, digamos, me dan una tasa de crecimiento de la inversión muy baja, 7%. Nosotros necesitamos por lo menos 20% de crecimiento de la inversión. Y eso es lo que definitivamente va a ayudar a la activación. Entonces, síntesis, reactivación y búsqueda de la sostenibilidad fiscal. Alejandro, pero hay un problema ahí, que ninguno de los dos candidatos les gusta a quienes invierten o pueden prestar plata. A los dos lo encuentran malos o deficientes o débiles en el tema económico, justamente en el tema económico, que las propuestas no se condicen con dar tranquilidad, dar confianza a los mercados. Y claro, se le han hecho modificaciones, o se están trabajando en modificaciones, o se han anunciado modificaciones en ambos programas, de Kast y de Boric, sí. pero ninguno de ellos es regalón, por decirlo de una forma coloquial, regalón de los mercados. Entonces, ¿cómo vamos a lograr lo que tú dices como país? Yo ahí, estimado Federico, tengo una diferencia contigo, porque yo creo que ese problema lo tiene más Boric que Kast. Sinceramente pienso sí, que no, evidentemente, déjame contarte por qué, Federico, porque anoche con sorpresa vi en la televisión a una señora Griffith o algo así, una gringa. Sí, una gringa porque, es parte del equipo económico de Gabriel. Le mandó a decir por televisión a su asesorado que si se seguía este tema del cuarto retiro iba a haber un sobrecalentamiento en la economía. Y lo que pasa es que cuando hablan en clave los economistas ahí se van al sobrecalentamiento, significa que se gasta más de lo que se puede producir, y eso conduce, y lo debería haber citado también entre las prioridades, conduce inevitablemente a la inflación, que es un impuesto que financia el gasto, pero lo financia de una manera muy injusta porque es muy regresivo. O sea, eso quiere decir que le pega más a los pobres que a los ricos, para decirlo bien simplemente. Entonces, yo creo que lo que yo he visto en el programa de Boric, buscando, porque todavía no tenemos un programa definitivo, porque él dijo que lo iba a ajustar. Pero ninguno de los dos candidatos lo tiene. El socialdemócrata a última hora. Esa es la verdad. Boric aparece ahora muy moderado, y cuando realmente lo primero que había producido era una situación que la ciudadanía no lo apoyó. Sí, esa es la verdad. No estoy hablando acá de las ideas de equidad, de transformaciones, que yo creo que mayor parte de la población apoya. Yo estoy hablando acá de tener un programa sostenible en el tiempo que no provoque males mayores. Y por eso que todavía veo a parlamentarios defendiendo el cuarto retiro. Hablamos de eso la última vez. Sí. Los retiros han sido un desastre. Han producido un daño enorme, porque ahí, una vez más, debería sido simplemente gasto fiscal. Y hay un reconocimiento que debe ser así en el famoso tema de las rentas vitalicias, que al final es el Estado el que va a poner la plata. Entonces, es una majamama, un enredo que al final ha producido mucho daño. Bueno, de hecho, hoy día se vuelve a discutir, ¿no?, lo del cuarto retiro. Hoy día se va a votar. Exacto. Hoy día se va a votar y parece que los votos no están. Parece. Todo indica que no están, sí. Hasta tú ahora sabes sí. Que estas cosas, Macarena, son en la última hora. La última vez incluso hubo gente que entraba por puerta falsa, otros que lo fueron a buscar casi a la cama, ¿no? Bueno, oye, para ser justo, a mí me ha tocado en votaciones en Latinoamérica, en lugares que reúnen foros de economistas y finanzas, cuando se elegían las directivas, pasaba eso también.
Hablemos bueno, un poco... y la política nos está sorprendiendo día a día, así que estas son especulaciones que luego analizamos en lo concreto cuando están los resultados. De esto veremos los resultados a última hora, todo indica, y mañana hablaremos. Pero mientras tanto, ¿qué te parece, Alejandro, que conversemos sobre el empleo en relación con ambos programas? Estamos hablando de programas, como bien dices tú, que no están afinados, no están entregados en su versión definitiva, pero ambos candidatos han estado llanos a moderarlos, ¿no? A volverlos más socialdemócratas, por decirlo de una forma caricaturizada, ¿no? El empleo, ¿en cuál podría irle mejor el empleo y por qué? El empleo, en mi leal comprensión, proviene de la capacidad de crecimiento, de la capacidad instalada de la economía, y ahí es clave la inversión. Entonces, cualquier plan de empleo que no tenga sustento en un crecimiento significativo de la inversión no lo va a dar. Ni siquiera el gasto fiscal que contrata. Podría ser una excepción con la inversión pública. Ahí sí que tenemos ejemplo, evidencia empírica en la historia. El más famoso quizás sea el New Deal norteamericano de Roosevelt, ¿no es cierto? Claro, las políticas keynesianas que le llaman, ¿no? La política keynesiana clave. Pero la verdad es que lo que yo he aprendido en mis años de vida, que ya son más de 60, es que lo que se requiere es inversión, capacidad de crecer, capacidad que la economía puede dar más oportunidades. Y sobre todo es muy importante que si hay inversión, lo que se empieza a generar es empleo de calidad, no el empleo informal, no el empleo precario, porque ayer vi a la directora o anteayer del INE, entonces tiró una cifra y nadie la pescó. El empleo informal ha aumentado o está representando más del 20%, 25%, si mal no recuerdo. Entonces, eso es muy peligroso porque... ¿Y cuánto era antes de la pandemia, Alejandro? Antes de la pandemia yo recuerdo cifras que eran menores del 20%, tal vez 15% por ahí. Bueno, entonces es un aumento importante. Es un aumento significativo. Entonces, yo creo que es muy peligroso cuando autoridades comienzan a vanagloriarse que se está recuperando el empleo. No, señor. El empleo no se ha recuperado en esta economía porque necesitamos empleos de calidad. Claro, ¿qué tipo de empleo es el que estamos recuperando, dices tú? Claro, por supuesto. Porque si tú haces una encuesta en el Paseo de Ahumada, donde están vendiendo vendedores que venden en la calle, ¿no es cierto? Y basta que le preguntan, ¿usted ha estado 2 horas aquí, 2 veces a la semana? Sí, anotado, registrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cifras de empleo, porque ese empleo, primero que nada, no tiene una compensación muy mala. La estadística nos dice que los empleos informales tienen 1/3, a veces se acerca un poquito más arriba del empleo formal, con contrato, con leyes sociales, ¿no es cierto? Y sobre todo con más estabilidad. Sí, aquí la clave es que sea estable, que sea permanente. Esas palabras deberían ser incorporadas permanentemente, no solo en la política, sino también en la economía. Claro, pero para eso, ¿qué herramientas son fundamentales para que suceda? Porque ofrecer empleos de calidad es como de los grandes desafíos pendientes, digamos, a nivel estatal. En esta coyuntura, Macarena, la más importante es que haya estabilidad política. Nadie pone sus lucas en juego con inversión si ve que no hay estabilidad política. Por eso que la estabilidad política es muy importante, que existen instituciones que respalden a la democracia, que respalden a la gente que está invirtiendo, que respalden a los trabajadores, que tengan contratos válidos y contratos bien hechos. Eso yo creo que es la clave, es la estabilidad política, y yo creo que eso es lo que nos falta en estos momentos. Estabilidad política, claro. Y representación también de quienes, de los políticos, ¿no? Sentirse representados por las propuestas y por quienes por están... Supuesto. Por supuesto, eso que dice Macarena es, los políticos ya no son solo la cara, son la cara y sus programas. Si no honran sus programas, caen en la más absoluta falta de credibilidad, y por lo tanto con eso aumenta el problema. Genera desconfianza, que al final la confianza, por ahí dicen que
el combustible de la actividad económica, ¿no? Así es, la confianza es clave. Oye, Alejandro, se nos queda poco rato en este bloque. A mí me gustaría que nos contaras, para que la audiencia lo escuche de ti, que eres el especialista, ¿por qué el dólar está tan caro en Chile? ¿Tiene que ver con la inflación? ¿Cómo se vinculan ambas cosas? ¿Qué se puede esperar para el mediano o largo plazo? Volvemos a la palabra que estábamos usando siempre, a la inestabilidad. Porque en los países típicamente, y vamos a usar Chile ya que estamos acá, cuando se produce inestabilidad, la gente no quiere pesos, la gente quiere dólares, le dicen refugio. Y la moneda refugio le llaman, claro. Es la moneda refugio porque las personas, las empresas y los inversionistas quieren dólares y demandan dólares y con eso suben el precio del dólar. Sobre todo en algunos casos está asociado a fuga de capitales. La plata no la saca en pesos, la plata la saca en dólares y por lo tanto tiene que comprar dólares para comprar instrumentos, por ejemplo, que es la otra, porque no solo que compren billetes, compran instrumentos denominados en dólares y por lo tanto sale una gran cantidad de recursos que no quedan en el país y quedan de fuente de fondo en otros países. Claro, eso suena y es bastante malo para la economía chilena. Yo te voy a dar una cifra. Yo creo que los últimos 6 meses salieron del país unos 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares es una cifra muy alta porque nuestro PIB es aproximadamente 280.000 millones de dólares. O sea, salió una barbaridad como proporción del PIB. Y eso, por supuesto, que afecta a la economía para mal, ¿no? Alejandro... No, sube el precio, es la pregunta tuya. Sí, claro, obvio, porque alguien está comprando dólares, alguien requiere dólares, pero mi pregunta como moneda de refugio, desde la ignorancia, Alejandro, ¿por qué es el dólar la moneda de refugio? ¿Por qué a esta altura no es el yen chino, por ejemplo, que es la segunda principal economía mundial? Muy buena pregunta. Porque está asociada a Estados Unidos, y Estados Unidos es una potencia económica que no solo lo traduce en papeles o en instrumentos, sino que en la capacidad de producir. Yo diría que China también se está aproximando a eso, pero el problema de China es que entró en algunas crisis, que las llamadas crisis inmobiliarias, ¿no es cierto?, que la van a rezagar un poquitito, pero es la potencia, es la capacidad de reaccionar de Estados Unidos. Es lo que le llaman, la palabra esta que se me da siempre, la capacidad, la flexibilidad que tiene para reaccionar. Estaba viendo unos reportes ahora en la mañana de Estados Unidos y pese al Omicron, es increíble cómo sigue recuperándose. Hay cualquier cantidad de incertidumbre, pero la potencia y la riqueza... ¿Pese al Omicron dijiste desde la...? Pese al Omicron porque no se sabe bien, cómo se va a desarrollar la enfermedad, porque si se desarrolla de una forma fatal, claro, vamos a tener otra recesión. No creo que vaya a pasar eso, pero es su capacidad industrial, su crecimiento. Hay una canción de Serrat basada en el libro de Benedetto del Sur, también existe, ¿no es cierto?, que nos dice, nos cuenta un poquito en sarcástico qué es lo que significa Estados Unidos, pero es eso. Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista. Se nos acaba el tiempo, Alejandro. ¿Y por qué no es el euro la moneda de la Unión Europea? El refugio, la moneda refugio. Muy interesante, porque el euro en el año 2011 estuvo a punto de caer. Y estuvo a punto de caer por una falla estructural que tuvo Europa. O una parte de Europa, el sur de Europa, no podía pagar las deudas. La verdad que quien salvó al sur de Europa fue la señora Merkel. Crearon un fondo especial, lo reforzaron y rescataron hasta los griegos. Entonces, en esas circunstancias de debilidad económica, cuando las deudas, cuando el gasto es mucho mayor que la capacidad de producir, cualquier moneda puede caer. Bueno, muchas gracias por toda la explicación y por esta conversación en esta mañana de viernes. Alejandro Alarcón, te volveremos a invitar en otra mañana. Encantado. La próxima semana. Feliz en la clave. Gracias, Macarena, y gracias, Federico. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muy buen día. Gracias.
Bueno, ya son las 9:02, así que es momento de hacer un corte, una pausa, pero antes contarte que en Copeuch ya son más de 1 millón de socios con acceso a una atención personalizada y a productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Por esto todos pueden ser socios y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras redes, a nuestras señales. Estamos en elmostrador.cl, en radiolaclave.cl y sus redes sociales, Facebook y YouTube. Y por supuesto en la 92.9. Espéranos que ya volvemos. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.